Shalom Aleichem, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Todavía no subió al servidor de Wizik la página que preparé para el estudio, entonces subí una parte del texto, pero que en el transcurso de la clase termine de subir y pongamos todo el material. Ya subió, Baruch Hashem. Bueno, entonces vamos directamente al material preparado. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buena semana. La mayoría de ustedes estuvo en la clase anterior de Torah. La perashá de hoy, que comienza esta semana, es Pekudei, donde habla acerca de todos los esfuerzos que se hicieron para la construcción del tabernáculo, etc. En el Zohar todavía estamos en la perashá de la semana pasada, la que leímos este Shabbat, ayer, perashá Vayakel, que cuenta también acerca del tabernáculo, pero que empieza con algo muy importante, y es que antes de saber y de realizar todas las cosas que nos conectan a Dios, tenemos que cumplir con su voluntad. Y su voluntad es que, como dice el primer verso que tenemos aquí de la perashá, que Moshe reunió a todo el pueblo de Israel, congregó a toda la comunidad de Israel y les dijo: estas son las palabras que Dios ha ordenado que ustedes hagan. Estas son las cosas en realidad. Devarim también quiere decir cosas y quiere decir palabras. Entonces explica Rashi, Vayakel, y congregó, fue el día siguiente Yom Kippurim, cuando bajó por tercera vez con las segundas tablas del pacto, ya cuando Dios había perdonado a todo el pueblo. Bajó del monte, los reunió en sus manos, no los reunió personalmente, sino que se congregaron porque escuchaban las palabras de Moshe. Y ese es el poder del líder. El líder es aquel que por su propio carisma, por la santidad de sus palabras, hace que la gente venga a escucharlo, se reúna. Primero, Moshe fue a Egipto, los despertó, los hizo salir de su estado de exilio y los preparó, los inició para poder recibir las palabras de Dios. Pero una vez que ya estaban y vieron todos los milagros y empezaron a salir de Egipto, entonces Moshe ya contaba con que el pueblo iba a venir a escuchar y se iba a interesar por lo que él les iba a decir. Y más todavía, después de haber pecado y después de haber muerto mucha gente por ese pecado, entonces los que quedaron
por supuesto, estaban muy ansiosos de saber qué es lo que Dios tenía que decirles para ellos. Entonces, el Zohar de esta semana habla justamente de la Parashá Vayakhel, habla de esta relación que hay entre el trabajo del Mishkan y el Shabbat, porque los reunió para decirles: Sheshet Yamim Taseh Melachá, Uyom Hashvi'i Yeh Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem Kol Haoseh Bo Melachá Yumat. Lo Tiberu Esh Bechol Mashavotechem Beyom HaShabbat. Entonces 6 días van a hacer trabajo y en el séptimo día va a ser para ustedes sagrado, Kodesh. Shabbat Shabbaton va a ser un día de descanso de los descansos. Vamos a ver que Shabbat no significa solamente descansar, sino que significa dejar de trabajar, que no necesariamente quiere decir descansar. Significa dejar de ocuparse de lo material para darle cabida a lo espiritual. ¿Qué significa esto? Va a ser un Shabbat para Abayá. Te vas a dedicar a conectarte con Dios. Kola Osebo Melajá Yumate. Entonces, aquel que no quiere conectarse con Dios y quiere ocuparse solamente del trabajo físico que se hace durante los 6 días, va a morir. Y, por supuesto, esto tiene que ver, dice Rashi, que antes les ordenó la construcción del santuario, previo a la orden de Shabbat, para decirles que el tabernáculo no desplaza el Shabbat, que todos los trabajos que se realizan para construir el tabernáculo tienen que ser suspendidos el día de Shabbat, el séptimo día. Lo tebaru esh bechol mashavotechem beyom Shabbat. No encenderá fuego el día de Shabbat en todos tus asentamientos, no importa dónde vivan. Esto ya lo estudiamos muchas veces. Sabemos que la construcción del santuario implica hacer un lugar dentro de nuestro corazón para Kadosh Baruj Hu, y hacer un santuario en el mundo físico. Entonces, en Shabbat dice que durante 6 días vas a trabajar y el séptimo te vas a dedicar a Dios. Entonces significa que todo lo que uno hace durante la semana es preparar ese santuario que hay dentro nuestro, vaciar de todo el contenido de impureza que hay dentro de nosotros, para estar listos para Shabbat. Por eso antes de Shabbat, el día sexto, y ya desde el día Hamishi, la persona se empieza a preparar. Antes de Shabbat se baña, se lava, se corta el pelo, se corta las uñas, y se prepara las ropas limpias, cambia de vestimentas, y se prepara en forma física para que eso tenga una influencia dentro suyo, para saber que algo cambia. Entonces, ese es el momento que Akadosh Baruj Hu pone dentro de un alma nueva, un alma más elevada, ese nefesh, que es la fuerza vital que hace que el cuerpo funcione, que se refiere a toda la energía física, es investido por otro nivel del alma que se llama Ruach, un espíritu de Shabbat. Ese es el alma extra de Shabbat que entra cuando está preparado el Nefesh. Entonces, la preparación, como estudiamos hoy, para llegar hasta las elevaciones infinitas, no tiene límite. Pero hay que empezar por algo. Y se empieza por abajo, se empieza por las cosas físicas que uno tiene, incluso la casa, todas las vestimentas. Hay 3 tipos de vestimentas de la persona. Está el cuerpo, que es una vestimenta del alma,
están las ropas que cubren el cuerpo, son otras vestimentas más exteriores pero pegadas al cuerpo, y está la casa donde uno vive, el ambiente, que también lo protege, es una vestimenta pero más alejada. Se llaman makifim, que rodean. Entonces hay distintos niveles de makifim, y está el makif exterior, que también es la cúpula del cielo, que Dios creó junto con la tierra, y esa jupá, esa cúpula que Dios creó encima de nosotros, de este universo, también es una vestimenta más alejada. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de las vestimentas que corresponden a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestra casa. Y entonces Akadosh Baruj Hu pone dentro nuestro un alma que pueda vivir allí, un alma más elevada. Si nosotros no nos preparamos, entonces esa alma que Él pone queda en exilio, queda dentro de la suciedad, y la suciedad son las impurezas, las cáscaras, las clipot, las cáscaras impuras que ocultan la espiritualidad en este mundo. Entonces, no hay que encender fuego en Shabbat, y eso es en todo lado donde uno vive. ¿Qué es el fuego? El fuego es aquello que uno enciende y es como crear algo de la nada. Y entonces eso que es crear algo de la nada es justamente lo que hizo Dios durante los 6 días. Y eso es lo que no hay que hacer. Porque ese fuego es una representación de la energía que anima todas las cosas. Y hacer fuego es un trabajo, es uno de los trabajos, es el trabajo principal, porque buscar energía para realizar las cosas es lo primero que hay que hacer. Sin la energía tanto del cuerpo como de las herramientas, como de combustible, sin encender eso, no se puede hacer nada. Una vez que está encendido, ya eso arde por sí mismo. Por eso nos explican los sabios que en Shabbat se puede tener la luz encendida, se puede tener un fuego encendido, pero una vez que se apaga no se puede volver a prender. Cuando termina Shabbat, entonces volvemos a una situación de Hol. Tenemos que dedicarnos de vuelta a las cosas del mundo, y entonces esa alma extra que nos sirve para elevarnos, eso se retira. Y entonces cuando se retira, eso es como que uno queda desnudo, como que uno queda huérfano de cierta parte de su ser, y se siente débil, se siente desanimado, se siente triste, porque es como despedirse del ser querido. Entonces por eso realizamos la Abdalá, lo que se llama la separación. Abdalá viene de la palabra Leabdil. Abdalá quiere decir separación. Entonces en la separación decimos algunos versos, cada comunidad tiene distintas separación por esa alma que se fue. Entonces una despedida, por eso hacemos una milagre malká. Pero antes de hacer cualquier tarea, después que termina Shabbat, después que salen las 3 estrellas,
que se hizo de noche, el sábado por la noche, tenemos que hacer ese ritual, así como hacemos el Kiddush para ingresar a Shabbat, hacemos la plegaria de Kabbalat Shabbat, toda una serie de cosas para dar bienvenida a los ángeles que van y vienen, recibir a los ángeles de Shabbat que acompañan a esa alma y despedir a los ángeles de la semana. Ese Shabbat recuperamos a los ángeles que nos acompañan durante la semana y los ángeles de Shabbat se van. Todo eso produce un estado espiritual distinto en la persona y tiene que ser acompañado por una acción física. Y eso es lo que nosotros hacemos en Abdalá, y por eso hacemos una bendición del vino, el vino de Abdalá. Hacemos una bendición sobre una vela. Primero hacemos sobre un aroma, la bendición de Besamim. Besamim quiere decir perfume, aroma. Y hacemos una bendición sobre el fuego. Y utilizamos, específicamente nos miramos las uñas, porque el hecho de ver las uñas, si están limpias y si están cortadas, si están prolijas, es parte del trabajo de prepararse para Shabbat. Entonces, una señal de trabajo es mirarse las uñas con ese fuego que encendimos. El Zohar de esta semana habla de todas estas cosas de Shabbat, y específicamente habla del aroma, porque el aroma viene de la palabra olor o aroma, en hebreo se dice reach, y como ustedes ven, tiene la misma raíz de la palabra ruach. Entonces, todo tiene que ver con el aire, con el viento. Y muchas veces explicamos que de los 5 sentidos físicos que describe la medicina, el sentido del olfato es el sentido más espiritual de todos. Y por eso el Mashiach va a oler a cada uno y va a decidir, va a saber con ese olfato que él tiene, quién es judío y quién no es judío. Podríamos decir que entonces va a oler el alma de cada uno, se va a conectar con el alma de cada uno y va a saber cuál es su raíz. Y en base a eso le va a decir qué es lo que tiene que hacer de ahí en adelante, para en el momento de la redención. Y físicamente también hay diferencia entre el sentido del olfato con los otros 4 sentidos. Porque tanto el sentido de la vista, como el oído, como el gusto y el tacto, dependen, por supuesto los 5 tienen un centro específico en el cerebro. Entonces hay un receptor en el cuerpo de cada uno de los 4 sentidos. Ese receptor está conectado o es el final del axón de una neurona, y esa neurona se conecta en general en la columna vertebral, en el caso del sentido del gusto y del tacto, y el olfato, y el oído y la vista dentro de la cabeza tienen una segunda neurona también a la cual se conectan. Entonces hay una neurona que se conecta con el receptor exterior, y esa neurona se conecta a su vez con otra neurona que es la neurona que baja del cerebro. Entonces hay neuronas con un axón, con un piecito muy cortito, y hay neuronas que tienen un largo muy grande, porque
Algunas llegan desde el cerebro hasta, por ejemplo, el cuello, la espalda, la cadera, depende de dónde sea la conexión con la segunda neurona. Y también la punta del dedo tiene un receptor del tacto, del dolor, del calor, que sube por toda la pierna y llega hasta la cintura. Entonces, esas neuronas son muy largas. Cuanto más largas y más conexiones haya, ese mensaje que llega un poco más deformado. Entonces, los 4 sentidos tienen un intermediario. Esa conexión entre neuronas está hecha por medio de neurotransmisores que despiertan una reacción química que produce una despolarización de la membrana, del axón, del pie del cable, y ese cable conduce la electricidad de esa manera. Entonces, lleva su tiempo relativo y implica también una traducción de mensajes, de lo que es el mensaje del receptor a la neurona y la traducción de esa neurona a la segunda neurona. Entonces en el cerebro todo eso se procesa. En cambio el olfato es diferente en el sentido de que esa misma neurona que está en el centro olfativo en el cerebro es la misma que baja y llega hasta la nariz. Entonces, cuando uno huele, la molécula del aroma que está disuelta en el aire toca la extremidad de esa misma neurona. Entonces, esa reacción que produce va directo hasta el cerebro. Entonces, esto también sería una interpretación de cómo el sentido del olfato es el sentido más espiritual, el más elevado, el más ruhani de todos los sentidos. No tiene intermediarios. Lamentablemente esta clase no la podemos aplicar a la J, así que todas las preguntas que me hagan acerca de la J de Shabbat no voy a poder extenderme, si no nos vamos a tener que dejar el tema que estamos tratando. Pero sí les puedo decir con respecto al fuego, así parado sobre un pie, que todo artefacto que tenga un sistema automático que cuando nosotros lo usamos encienda o un fuego o encienda una luz, todo eso está prohibido. Si está encendido de antes, por ejemplo, como no se puede cocinar, entonces calentar agua significa cocinar. Cuando nosotros usamos un calefón o un termotanque que tiene agua caliente hirviendo a una temperatura que cocina, si nosotros usamos esa agua caliente, el agua caliente sale y entra agua fría de arriba, que esa se está calentando. Entonces es como cocinar. Y el calefón más todavía, porque cuando uno abre la canilla de agua caliente, eso inmediatamente enciende una llama. Así que todas esas cosas no se pueden hacer. Pero la clase tiene que seguir y no puedo abundar en más detalles. ¿Se escucha bien? ¿Se retumba? Se escucha bien, ¿no? Puedo seguir. Ok, Baruch Hashem. Entonces, vamos a ver, estudiamos un poco acerca de a qué se refiere este tema de Shabbat, para entrar en lo que nos quiere explicar Rashbi en el Zohar de esta semana. Ustedes saben que lo que está escrito en negro es lo que dice el Zohar, y lo que está escrito en letras más chiquitas son explicaciones y agregados para entender.
que en general son los agregados del libro de Matok Midvash, del cual nosotros tomamos la enseñanza. Eso con respecto al material que nosotros traducimos. Y como siempre, al final, bueno, todo esto que está al principio, las 3 primeras hojas de hoy, es el Zohar explicado con la explicación de Matok Midvash. Luego hay los versos del Humash, de la Torá, a las cuales se refiere el Zohar, y los pongo aquí para que ustedes lo lean y entiendan de qué se trata. Y al final está el escáner, la foto de la hoja del Zohar de la cual estamos hablando. Entonces, acá dice, para allá vaya aquel, página 208, paradójicamente, no paradójicamente, sino por Ayahá Pratit, por Providencia Divina, la página es la 208, que es Reish Het, que quiere decir Reach. Entonces, es Amud Bet, quiere decir que es la segunda página de la hoja 208 del Zohar, del libro de Shemot. Parashat Vayakel. ¿Ok? Entonces, el libro de Matok Midvash está escrito de la siguiente manera. Por un lado, arriba está el texto puro del Zohar, y abajo, donde dice Matok Midvash, está repetido por partes los distintos segmentos y luego la traducción, que a veces viene agregado también algunas explicaciones de lo que dice la traducción pura, y también algunas explicaciones cabalísticas. Esas explicaciones cabalísticas están en letra de Rashi. Esta es la letra de, digamos, mayúscula hebrea común, y esta es la letra llamada de Rashi. Es un poquito diferente a la letra común que ustedes conocen. Por ejemplo, acá dice, esta es una Lamed, esta es una Hei, la Hei se diferencia. Esta es una Bet, la tercera letra que ustedes ven aquí. La Yud es igual, la Nun también es muy parecida. Esta es una Aleph en letra de Rashi. Esta es una Taf. Entonces acá dice Leavin et, para entender el Maamar. Esta es una Mem. Esta habíamos dicho que es una Aleph. Esta es una Mem, una Reish. Hei Bet Aleph. Esta es una Kuf. Esta es una Taf. Ain. Nun. Cuando uno lo practica ya es más fácil. Esta que ven aquí es una Tzadik. Miren la diferencia entre la Tzadik y la Lamed. La Lamed tiene la Vav de arriba derecha. La Tzadik tiene inclinada hacia la derecha. Esta es una Pei. Esta es una Haf. ¿Ok? Entonces, aquí hay una explicación cabalística, y en esta perashá lo que trae es una transcripción directa del Sefer Etz Haim. Acá dice Bat Ein Het, quiere decir Mem Shim Haf Ma Shekatuv, lo que está escrito, Be Etz Haim, en el libro del Etz Haim del Arizal, en la página Shin Mem Tet. Esta es una Tet, esta es una Shin, fíjense cómo escribe la Shin Rashi, comentarista de la Torah. Entonces Shin Mem Tet es 349, Pei Dalet.
Ah, no, discúlpenme. Shin Memtet no quiere decir 349, quiere decir Shar Memtet. Dentro del Etz Haim hay 50 Shearim, hay 50 portales. Y entonces en el portal 49, Shin es de Shar, portal, Memtet es 49. Entonces en el portal 49, página Dalet. Perdón, Pei Dalet. Página 84. Después vamos a ver qué es lo que dice aquí, si llegamos, si nos da tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como siempre, que leamos primero el texto. El texto en castellano, y después, si tenemos tiempo, vamos a ir al texto en hebreo. Entonces, este no es el principio de la Perashá Vayakhel en el Zohar. Antes hay bastante material, pero en determinado momento, Rabbi Shimon, y aquí traen las palabras de Rabbi Yitzhak, traen la explicación de la relación que hay, como dijimos antes, en Shabbat. ¿Qué es lo que pasa en Shabbat? Que es tan importante que hay que dejar de hacer todo trabajo. Entonces dice que en Shabbat viene esa alma extra. Entonces dice, ¿por qué cuando termina el Shabbat hay que hacer Abdalá y hay que oler una fragancia? Rabbi Yitzhak dice, cuando termina el Shabbat hay que oler fragancias cuando sale el Shabbat. Y en hebreo, oler, leariach, especias aromáticas, porque se fue de la persona el ruach y su nefesh quedó desnudo. Hace poco el Rab Ginzburg explicó que esa alma extra que viene en Shabbat es el nivel de ruach. Ustedes se acuerdan que el alma tiene 5 niveles. El superior es Yehidá, es el más elevado, que es uno con Dios, ese nunca entra dentro del cuerpo, nunca se impurifica. Luego viene el nivel de Hayá, que es la revelación del inconsciente dentro de la conciencia. Yehidá está a nivel de Keter. Hayá también está a nivel de Keter, pero dentro de Keter hay 2 niveles. Uno es el Atik y Tanub, o sea, la parte superior y el placer, y Hayá tiene que ver con Ratzon, con la voluntad. Luego, estos son niveles inconscientes del alma. Los niveles conscientes son Neshama, que tiene que ver con la mente, con Jochma y Binah. En Hasidut te explicó que Hayá también es Jochma, es la revelación de Jochma antes de que se invista dentro de la mente, antes de Binah. Después está el nivel de Ruach, que literalmente quiere decir aire, y también la otra acepción es Reach, que quiere decir aroma, y tiene que ver con todo lo que dijimos recién del sentido del olfato. Y como en el nivel en que se encuentra, tiene que ver con las emociones, con los 6 sentidos, con los 6 atributos del corazón. Y el nivel más bajo se llama Nefesh. Son todos nombres del alma que trae la Torá, y que los Jajamim utilizaron esos 5 nombres para mostrar cómo esa alma tiene 5 niveles. Entonces el nivel inferior es el Nefesh. Nefesh, vamos a ver que tiene que ver también con Shabbat, porque dice Shabbat Vainafash.
Nafash quiere decir el estado de reposo, que tiene que ver con el nivel más bajo de la creación, que es el domen, el mineral, el nivel de inanimado. Entonces, a pesar de que inanimado quiere decir que no tiene ánima, no tiene alma, de todas maneras, nosotros sabemos que incluso aquellas cosas que aparentemente no tienen vida, todo tiene un alma, porque el alma es la energía, es la palabra del creador que hace que las cosas existan. Entonces, eso que hace que algo exista, aunque no se mueva y aunque no tenga crecimiento como una planta, como el agua, o sea, todo eso que estamos refiriéndonos es una piedra, el agua, la luz, el aire, todos niveles que no tienen un nivel aparente de vida, se llaman nefesh. Nefesh porque viene de nafash, quiere decir reposo. Y esto es el nivel de la acción. Entonces una persona puede vivir y no tener un nivel de emotivo, puede ser que no tenga las emociones refinadas, pero cuando llega Shabbat, de repente se le despierta algo adentro que lo conmueve. Es esa alma especial del judío que entra en Shabbat. Entonces, este nefesh que queda desnudo es porque el ruach deriva de la misma raíz que reach, oler, que recibe la persona cuando entra en Shabbat, y al terminar el Shabbat se le retira de él ese ruach, como está dicho, y cesó de trabajar y reposó, que en hebreo es Vaishbot Mikol Melachto, como decimos en el Kiddush de Shabbat. Veyom Hashvi Shabbat Vainafash. En el séptimo día descansó, y Vainafash entonces significa ese descanso que es conectarse con las cosas espirituales. Entonces esto es el verso de Éxodo 31:17, que está muy cerquita, hace poquito lo leímos, y recordamos que lo leemos en Shabbat. Perdón, esto lo puse justo en otra ventana para no tener que mover tanto. Entonces, este es el capítulo 31. Y los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat por todas las generaciones como pacto eterno. En general se traduce como descanso el Shabbat, pero como vimos, no es un descanso como acostumbramos pensar que es nosotros, entonces por eso dejé la palabra Shabbat, que el Shabbat implica algo más que descansar. Entonces, dice, es una señal eterna entre mí y los hijos de Israel que durante 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Dice, Beshambru Benei Israel et Shabbat, Lasot et Shabbat Elodotam Brit Olam, Beini uben Benei Israel ot Leolam, כי ששת ימים עשה השמיים ואת הארץ, וביום השביעי ושבת וינפש, como decimos en el Kiddush. ¿Qué quiere decir Vainafash? La traducción literal es descansó. Y siempre que cuando se dice Vainafash es de la palabra Nofesh. Nofesh se utiliza en el hebreo moderno, es salir de vacaciones, salir de descanso. Y por supuesto tiene mucho que ver con Nefesh, y el nivel básico del alma que restaura su cuerpo y su alma y los calma del esfuerzo del trabajo, dice Rashi. Entonces el Shabbat no solamente es una obligación
de nosotros de querer descansar, sino que el mismo descanso, el mismo Shabbat, restaura el cuerpo y el alma y calma el esfuerzo del trabajo. Como está escrito en Shabbat, no se cansa y no se esfuerza. Kadosh Baruj Hu no se cansa ni se esfuerza. Y entonces todos estos verbos similares que utiliza el profeta Eliyahu para referirse a Kadosh Baruj Hu, todos tienen que ver con darse a uno mismo descanso. Luego vamos a ver cómo este tema de oler tiene que ver con el verso en que Isaac bendice a su hijo Jacob, y cuando Jacob se le acerca para ser bendecido, él lo huele y siente ese aroma de Gan Eden. Vamos a ver después. Aquello que les gusta cuando se dicen las palabras en hebreo, quiere decir que esa alma que tiene en su interior está reviviendo. Cuando escuchar palabras en hebreo y sentir placer, eso es un atributo específico del alma divina, del alma judía. Y eso lo podemos ver por lo contrario. A veces uno aprende por lo contrario. A veces uno no siente determinado tanto placer, pero sí se ve cuando alguien odia al judío, especialmente cuando habla palabras en hebreo. Entonces se puede identificar a ese enemigo. Y el enemigo puede estar tanto dentro como fuera. El Yetzer Hara, el instinto del mal, también hace que algunos judíos, aunque eso es algo que no tiene que ver con su alma, sino con su instinto del mal, escuchan hebreo y no les gusta demasiado. Pero indefectiblemente lo contrario es que sí es cierto que cuando alguien tiene placer de escuchar las palabras en hebreo, sobre todo las palabras de Torah, eso significa que es el alma divina ahí adentro que está disfrutando. Entonces, dice el Zohar, dice Rabbi Ishak, ven y mira lo que está escrito. Cuando Isaac olió el aroma de su ropa, la ropa de Jacob, ya explicaron los sabios que está oliendo las mismas vestimentas que fueron usadas por Adán Rishon, que le había hecho Dios para que se vista. Entonces acá está este verso, que vamos a leer de nuevo. Vayomer elav Isaac Aviv, Gishana ve Shekan li Beni. Dice, y le dijo Isaac, su padre, le dijo a Jacob, acércate a mí y bésame, hijo mío. Y se aproximó Jacob y lo besó y olió el aroma de sus vestiduras y lo bendijo. Y dijo, mira el aroma de mi hijo, es como el aroma de un campo bendecido por Abayá. Vaigash, Vaishaklo, Vayarach et reach begadav, Vaibarjeu, Vayomer reach beni, que reach sadeh, asher barju Abayá. Entonces, dice Rashi, Vayerach y olió, dice, ¿acaso Isaac, Jacob estaba ocupándose de sus cabras? Dice, hay un olor más desagradable, ¿qué es lo que le gustaba tanto a Isaac del aroma de su hijo? Nos está enseñando que ingresó dentro de él el aroma del Gan Eden, que olía de su hijo Jacob. Entonces el aroma del Gan Eden elimina todo tipo de aroma no deseado. Como el aroma del campo bendecido por Abayá, dice la Torá, explica Rashi, al que le dio un buen olor, y es el aroma de los manzanos, y así explicaron nuestros sabios. Hay muchos aromas hermosos en el campo, de flores, de frutos,
pero hay un aroma especial que es el aroma del manzano. No sé si ustedes sintieron, hay un aroma de la naranja, del azahar, el aroma de la lavanda, de todas, pero el aroma del manzano, cuando uno corta una manzana y siente el sabor y el aroma, es un aroma especial. Y por eso en la Kabbalah está muy utilizado los tapujin kadishim. Tapujin kadishim se refiere a las mejillas rojas y tiene que ver con el corazón. Por eso la manzana tiene un efecto especial físico también en el corazón. Entonces, cuando Isaac olió el aroma de su ropa, explicaron los sabios que estaba oliendo las mismas vestimentas que fueron usadas por Adán Rishon, que le había hecho Dios para que se vista. Ese saco, esa vestimenta literal, física que tenía Jacob, era el manto que le hizo Dios a Adán Rishon para que viva en el Gan Eden. Ahora vamos a ver por qué se lo hizo. Porque cuando Adán pecó, Dios le quitó las vestimentas originales, que eran más espirituales, que era, según el secreto, de una ropa de luz. En hebreo, luz y piel tienen una relación. ¿Por qué? Porque luz se escribe or y piel se escribe or. Bueno, acá en hebreo salió al revés, pero la or con aleph quiere decir piel, y la or con ain la or con aleph quiere decir luz, y la or con ain quiere decir piel. Entonces, la ropa hecha de piel de animal cubre la piel de la persona, todo con ain, y las prendas que tenía Adán Rishon cuando entró al jardín del Edén, o sea, cuando lo creó, eran de luz. Entonces no era que estaba desnudo, como nosotros estamos desnudos y nos sacamos la ropa que tenemos. No, tenían una vestimenta de luz. Pero después, cuando pecó, ya esas vestimentas que le dio no eran de luz, sino que eran vestimentas físicas. Las primeras ropas se derivan de las luces eléctricas o hashmalim. ¿Se acuerdan de la palabra hashmal? Hashmal es el secreto de la transformación de algo, de la nada en algo. De la Ain con Aleph, la nada divina, en Mal. No quiero entrar en esto porque ya lo he explicado muchas veces, pero Hashmal es el secreto de esa luz de la electricidad que vio el profeta cuando de repente se abrieron los cielos y vio la carroza divina, o sea, vio las fuerzas espirituales que sostenían a Kadosh Baruj Hu, y sobre él estaba sentado el Adam Elión, que es Kadosh Baruj Hu. Entonces todos los mundos que son esa carroza, todas las creaciones de Dios son una carroza, son un transporte, un trono sobre el cual Akadosh Baruj Hu está sentado, con todas las implicancias que eso tiene. Entonces, estas vestimentas estaban hechas por los Hashmalim. Esos Hashmalim son llamadas Ajoraim. Está la luz que uno revela y está la luz que viene de atrás. O sea que ya está un poco oculta. Ajor quiere decir atrás. La luz directa, la luz sin ningún ocultamiento, es la luz del Ein Sof, la luz infinita, pero en relación de los mundos es la luz del mundo de Atzilut.
No hay ningún ocultamiento, es una emanación tal cual de su origen. En cambio, los mundos de Briah y Yetzirah y Asiá, que son los tres mundos inferiores, ya tienen cierto ocultamiento. Entonces, ellos son carrozas, ya son instrumentos, son recipientes que tienen ciertas clipot, pero todavía son espirituales y son las luces con las cuales Akadosh Baruj Hu le hizo esa ropa de luz que tenía Adán en el Gan Eden. O sea, ¿qué significa esto? Es una alegoría de que el hombre, cuando fue creado, tenía un cuerpo físico, pero no estaba desnudo, sino que estaba rodeado, como hoy explicamos que las vestimentas son algo que cubre a la persona por afuera. Entonces, son esas luces, todo lo que nosotros tenemos por afuera, en realidad no hay vacío, sino que tenemos todo alrededor nuestro los mundos. Y cuando uno ve esa luz, como la veía Adán Rishon, quiere decir que veía los mundos espirituales, como lo rodeaban. Entonces no se sentía desnudo, se sentía uno con todos esos mundos. Cuando pecó, es como negar la existencia de todo eso. Todo eso se transformó, se eliminó, toda esa luz se fue. Y esa luz es como que aplicó la ecuación de Einstein, que la energía y la luz y la masa son la misma cosa, pero dos aspectos de la misma moneda. Entonces lo que era luz se hizo macizo, se compactó infinitas veces, se hizo material y esas vestimentas se transformaron en las vestimentas de pieles de animales, esas vestimentas que Dios le hizo. Ahora, quedó un vestigio de esa luz, de esas vestimentas de luz, y ese vestigio quedó en las uñas de las manos, de las las uñas de las manos y también de los pies. Entonces explica el Zohar, el jardín del Edén era como el templo sagrado o una sala de estudio. ¿Sí? ¿Se imaginan ese templo hecho de los mundos superiores, donde todos los malajim y todos los seres venían a disfrutar de ver cómo Adán Rishon era la máxima creación y se ocupaba de mantener este mundo donde Dios quería vivir? Un lugar para orar y estudiar Torah y meditar en Dios. Y por lo tanto estas luces santas, que son el vehículo para la Shejinah, lo rodeaban y lo protegían de todo peligro que pudiera acontecer. La presencia divina de Dios estaba con él. Entonces, como el mundo tiene cáscaras, esas cáscaras, ese ocultamiento, son lo que llaman las fuerzas opuestas a la santidad. La santidad, lo sagrado, quiere decir la revelación absoluta sin ningún ocultamiento, sin ninguna impureza. Entonces esos mundos superiores, esas luces que vestían al hombre, lo protegían de las impurezas. Y por eso llaman Ajoraim, porque estaban del otro lado. El Sitra Ahara, el otro lado de la santidad, que quiere decir que está del otro lado, está por fuera, pero son también la otra cara de la misma moneda, de aquello que protegía a Adán Rishon antes de pecar. Después que pecó, entonces esas luces que lo protegían desaparecieron y el materialismo, la fisicalidad, la oscuridad, que es lo contrario de la luz, entonces se apegó. Cuando pecó y los ángeles Argamán, habíamos hablado alguna vez de esta palabra, Argamán, en hebreos es ese colorante que habla justamente de las perayot anteriores, que es un púrpura con el cual se teñían algunas de las vestimentas del Beit HaMikdash, del Kohen Gadol, y también es el color de la realeza, ¿no es cierto? Entonces, Argamán son las iniciales de
Aleph, Reish, Gimel, Mem, Nun. Quiere decir que esas vestimentas de Argamán eran los ángeles que representaban a los mundos superiores que lo estaban protegiendo. Entonces ellos lo abandonaron y todo lo que quedó de su ropa de luz fueron las uñas de las manos y los pies. En el borde de las 10 extremidades superiores y las 10 extremidades inferiores. Queda feo que levante el pie y muestre mi pie en la pantalla, pero no hace falta mayor explicación. Entonces, Adán se volvió miedoso de los malos eventos y los espíritus malignos. De repente, la persona empezó a tener miedo ¿de qué? De algo que no existe, porque la maldad y los malos espíritus en realidad no existen, son toda imaginación que empezó a carcomer al hombre del ocultamiento, de la oscuridad, de la falta de luz, por utilizar mal el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Acá vemos una explicación hermosa que nos inspira el Zohar de lo que es el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los ángeles protectores se habían ido, y todo lo que quedaba eran sus uñas para protegerlo de la suciedad y la contaminación del otro lado de la santidad. ¿Ok? Está dicho que Adán tenía todo una uña, pero ahora vemos que la uña en realidad no es simplemente esta queratina que tenemos en la punta de los dedos, sino que de las uñas de estos son centros, explica la Kabbalah, donde sale luz. Justamente es de estas uñas, y ahora vamos a ver la importancia que tienen estas uñas. Entonces, esas uñas, que son lo que quedó, como las uñas del cuerpo, cuando están un poco crecidas, lo primero que pasa es que se junta un poco de suciedad ahí abajo. Y por más que uno las limpie, siempre queda un poco de suciedad y es imposible que estén limpias del todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por un lado, no hay que sacarse completamente las uñas, hay que cuidar que estén limpias. Pero sobre todo, no hay que dejar que crezcan, porque cuanto más largas, más suciedad se junta. Porque juntan suciedad debajo de ella, y aquí es donde el otro lado gana su poder y se afirma. ¿Ok? Entonces, la suciedad de este mundo representa la oscuridad que tapa la luz. Y cuanto más largas crecen las uñas, dice el Zohar, más crece el otro lado, las clipot. Entonces durante la semana uno tiene uñas, incluso las uñas no sirven para tocar la guitarra, para hacer determinados trabajos. Pero si nosotros queremos entrar en Shabbat, y el Shabbat es como el Gan Eden, en el Gan Eden no podemos tener suciedad. Entonces una de las cosas que hacemos, como dijimos hoy, es cortarnos las uñas lo más cortitas posible. Y está dicho que en realidad no hace falta cortarlas el viernes mismo, sino que ya se pueden cortar el miércoles. Generalmente uno las corta el miércoles, desde el miércoles, jueves y viernes ya se pueden cortar. Perdón, el miércoles a la noche, el jueves, porque está dicho que las uñas para que empiecen a crecer tardan 3 días. Entonces durante esos días todavía no crecieron, recién empiezan a crecer en Shabbat. Cuando termina Shabbat, entonces no hay peligro de que se ensucie, que uno junte suciedad debajo de esas uñas. Entonces, ¿debajo de qué? De esas vestimentas. Cuanto más largas crecen las uñas, más crece el otro lado de las clipot. Y esta clipá se llama castora. Castora es una palabra romana que trae justamente el Zohar, todo lo que Rabbi Shimon y sus discípulos llaman impureza y maldad, siempre lo asocian en general con los romanos, porque eran justamente los que estaban dominando la tierra de Israel en ese momento. Uno de los pueblos más depravados.
Entonces es un nombre romano que deriva del lugar donde acampaban las milicias enemigas. Entonces, ¿qué son las milicias enemigas? Todas las fuerzas de la impureza. Entonces esa es la clipá de las uñas, y que hace que una persona se vuelva preocupada y ansiosa todos los días. Incluso, ¿cuál es el símbolo de la persona que tiene miedo y que está ansiosa? Es aquella que se come las uñas. Hay gente que se come las uñas siempre, demuestra una personalidad ya de ese tipo. Pero incluso aquellas personas que no se comen las uñas, hay mujeres, o en general las mujeres se nota más, pero cuando uno tiene miedo, de repente el símbolo, cuando uno cuando ve y lo que le pasa a uno es que se empieza a comer las uñas. A veces los chicos se comen las uñas, después cuando la persona crece, va perdiendo un poco de miedo a la oscuridad y las cosas de este mundo, madura, deja de comerse las uñas. Entonces la persona debe cortarse las uñas y no tirarlas, eso es importante. Incluso las puede tragar, porque al tragar se metabolizan. Pero no tiene que tirarlas, desparramarlas por allí. He dicho que cuando hay uñas tiradas por el piso, si pasa una mujer embarazada, produce aborto. A veces uno no sabe por qué hay aborto, una mujer de repente deja... Pero es todo por las clipot. ¿Por qué? Porque la mujer fue la causa de que Adán pecó. Y ella fue el motivo entonces del surgimiento de estas clipot. Vamos a poner un poco de música para romper un poco las clipot y traer la alegría de Purim. Y seguimos en un minuto. El aborto no porque tropiece puede caer, sino porque al pisar las uñas, las uñas como decimos tienen impureza. Entonces, cuando la mujer pisa la impureza, entonces esas fuerzas hacen que pierda a su hijo. Son las impurezas de la muerte. ¿Qué hacemos con las uñas que nos cortamos? De ninguna manera hay que tirarlas, nunca hay que mostrar desprecio por ellas, porque esas uñas representan los juicios severos del mundo. Cuando los juicios severos llegan a un extremo de muerte, de destrucción, de dolor, entonces representan a las fuerzas de las clipot, la impureza. De todas maneras, siempre eso representa una rectificación del mundo, el juicio severo, pero cuando es tan severo que elimina toda luz, entonces eso es impureza y no rectifica nada, al contrario. La rectificación es, como dijimos recién, saber que la impureza no existe, que es simplemente una imaginación del hombre que piensa que él puede decidir ir en contra de Dios y de la Torá. Eso es la impureza que produjo el pecado del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es adat, entonces es el dat, es el problema del libre albedrío, que uno utiliza mal ese poder que Dios le dio de decidir qué es bien y qué es mal. Y en definitiva, decidir que hay bien y que hay mal. Entonces, cuando uno no tira, no desparrama esas uñas, está demostrando que no desprecia las fuerzas del juicio que representan. Y entonces, si uno no tiene conciencia de eso, puede causar daño.
a sí mismo y también a los demás, como decimos, especialmente a las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? O quemarlas, o esconderlas dentro nuestro. No es lo mejor, pero si no hay otra posibilidad, dentro del intestino se desintegran, o enterrarlas. Ahora, enterrarlas tiene un problema, porque cuando nosotros hablamos de enterrar, tiene que ser por debajo de Azarat Fahim, o sea, por debajo de 70 centímetros. Cuando se entierra una persona, se entierra por debajo de cierto nivel. Entonces habría que hacer un pozo muy profundo y ahí enterrarlas. No sirve enterrarlas en una maceta, porque las uñas tardan mucho en desintegrarse cuando son enterradas en la tierra. Entonces podría ser que uno ponga las uñas dentro de la maceta, pero si el día siguiente viene alguien y remueve la tierra y Akadosh Baruj Hu lo prohíba, pero a veces el Yetzer Hará hace que vuelvan a aflorar y nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, la mejor forma es quemarlas. Entonces se toma algún utensilio que no se vuelva a usar, o se arma una pequeña fogata. Los tzadikim hacen eso, toman una fogata, hacen una pequeña fogata y con papel, con maderitas, la encienden y ahí tiran las uñas y esperan a que se queme, como hacemos cuando quemamos el Hametz en Pesaj. En Pesaj también, si llega a haber un momento en que de repente, después de todas las cosas en que ya no tiene que haber Hametz en la casa, pero todavía hay un periodo en que se puede comer, si encontramos algún pedazo de Hametz y ya no lo podemos quemar, lo comemos, entonces ahí desaparece. Entonces, hay otra forma, y que también es correcta, que es tirarlas en el inodoro. Si uno tiene cuidado de tirarlas, que caigan bien en el inodoro y después aprieta el botón y eso se va, eso también va por abajo de la tierra. Y en el agua, los peces y todas las criaturas del agua, que ellos no sufren de las impurezas, también se encargan de eliminarlo. Entonces, o quemarlas, pero quemarlas nuevamente no se puede poner en la hornalla de la cocina o en lugares que uno va a utilizar después para otra cosa, sino que hay que ir al patio, a la tierra, a alguna baldosa, a la vereda, a la calle, hacer una pequeña fogata, encenderla y tener cuidado de que esas uñas caigan justo ahí y desaparezcan. Yo personalmente las tiro al inodoro, así me enseñaron. Entonces, todo eso implica que uno tiene respeto por la luz y tiene cuidado de que esa luz no se contamine. Entonces estas manifestaciones físicas son modelos del mundo espiritual en lo alto. O sea, todo lo que pasa aquí que estamos hablando, todo eso es una imagen de lo que hay allí arriba. Porque todos los Ajoraim están rodeados por el otro lado que trata de alimentarse de la luz de la santidad. Entonces, todos los mundos de Briah y Etzirah y Asiá tienen cierto ocultamiento, por eso son mundos inferiores. Hay un yo, hay un ego que se siente en cierta medida diferente de Dios. Atzilut, no hay nada fuera de Dios. La Sefirot, la luz infinita, está allí y es una con Dios, no puede haber contaminación. Cuando Malhut de Atzilut se inviste y hay ocultamiento para crear el mundo de Briah, ahí ya empieza a haber cierta clipá, que es una clipá muy sutil. Por eso Briah tiene que ver con la mente, y en la mente las clipot se pueden eliminar fácilmente, porque es muy poquito. Entonces cuando uno piensa y razona y entiende, entonces puede liberarse de
saber que las clipot no existen y que solo existe la luz. Entonces, pero de todas maneras, esa pequeña contaminación se llama ajoraim, lo contrario de la luz, que se alimenta de la santidad de la luz, o sea, de que el pensamiento es puro, pero si yo el pensamiento lo utilizo para pensar cosas malas, entonces esas clipot se alimentan de mi pensamiento, de la luz que me dio Dios para pensar. Si yo pienso todo el tiempo cosas de Kedusha, entonces estoy constantemente rechazando esa luz y esas fuerzas de la oscuridad. ¿Qué pasa en el mundo de Yetzirah? El mundo de Yetzirah corresponde a las emociones. Y está dicho que en el mundo de Yetzirah la oscuridad y la luz están 50 y 50, quiere decir que ya hay mucha más fuerza. Es mucho más difícil desligarse de emociones no rectificadas. Es mucho más difícil rectificar las emociones que el pensamiento. Por eso el pensamiento es el que nos ayuda a rectificar las emociones. Por eso la mente tiene que dominar al corazón. Porque el corazón tiene una fuerza tremenda, tiene más fuerza que la mente. Pero por ese mismo motivo tiene una posibilidad de contaminarse mucho más. Entonces, las emociones son un campo fértil para que crezca eso que no se puede dominar. Cuando uno tiene miedo, que es la sefirá de Geburá y la sefirá de Gesed, que están descontroladas, y uno por más que piense a veces no lo puede dominar. Tiene que trabajar mucho sobre sí mismo para eliminar las emociones no correctas. Y lo más difícil de todo es la acción. La acción es tan difícil, el mundo de la acción es donde más ocultamiento hay, es casi todo malo. Este mundo en que nosotros vivimos, si nosotros miramos para todos lados, y más todavía en nuestra época en que vivimos, hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay malas acciones de tantos pueblos y tantas personas en el mundo. Y entonces la acción siempre está contaminada por por la fuerza de las clipot. Porque derivan directamente de las emociones, no derivan de la mente. Cuando uno utiliza la mente para dominar las emociones, entonces esas acciones son buenas y no están tan sometidas a la fuerza de la impureza. ¿Por qué el corazón es más fuerte que la mente? Ustedes saben que el corazón puede dejar de latir y enseguida cuando la sangre deja de fluir por el cerebro en pocos segundos muere. En cambio, cuando enseguida empiezan a morir las células cerebrales. En cambio, el corazón puede estar a veces bastante tiempo sin latir, y sin embargo, si se hace lo que corresponde, a veces varios minutos se mantiene la persona haciendo mover el corazón, y el corazón de repente vuelve a latir nuevamente. Entonces, el corazón tiene un poder muy grande sobre la mente, porque el nefesh está investido dentro de la sangre. Y el corazón es el que maneja el nefesh, el maneja la fuerza vital del cuerpo. Entonces el pensamiento está investido dentro del cerebro, pero el cerebro no tiene capacidad de recibir vitalidad de la sangre por sí solo. Necesita que el corazón se la envíe. Entonces el corazón necesita una fuerza mucho mayor que el pensamiento. En los mundos espirituales es al revés, pero estamos hablando de lo que sucede en el mundo en que nosotros vivimos.
Las emociones manejan el mundo. ¿Sí? Como a veces hablamos de que se descubrió que las personas que invierten en la bolsa o que realizan distintos tipos de actividades comerciales, que nosotros pensamos que son las que más utilizan el cerebro, en realidad las decisiones las toman más con el corazón que con la mente. La mente la utilizan, pero el punto final, el empuje para hacer las cosas viene del corazón. Así sucede, por ejemplo, con la carroza. Hoy hablamos de la carroza, un carro, un auto. El auto tiene un volante. El volante lo maneja el hombre. Pero si no tiene nafta, que hace que el motor funcione, puedes estar moviendo el volante y tener ruedas perfectas, puedes tener una carrocería, puedes tener lo mejor que quiera, pero si el motor no funciona, no vas a ningún lado. Por supuesto hay que manejarlo para que ese motor vaya. Y esa es la fuerza de la mente sobre las emociones. Que la mente no puede eliminar las emociones, pero sí puede conducirlas, dirigirlas. Y esa es la fuerza. Todo lo que nosotros hacemos es por el corazón nos lleva. Está dicho que el poder del amor es el que mueve el mundo. ¿Y qué es el amor? Es una emoción, no es un pensamiento. El miedo es lo que nos hace hacer cosas que a veces no podemos dominar. El miedo viene del corazón, es una emoción, es el poder del rigor, de la vigura que no está rectificado. Cuando uno dirige el temor a Dios, entonces ese temor está guiado por la Torah, está guiado por la mente. Pero cuando ese temor está guiado hacia las cosas del mundo, entonces ese temor se transforma en miedo. Porque como decíamos recién, el miedo significa la oscuridad, el no poder percibir, no poder oler, no poder sentir. Como la oscuridad que había en Mitzrayim, que la persona no solamente no podía ver, sino no podía moverse, estaba completamente aislada, estaba paralizada. Y fíjense también la relación que hay entre el olfato y el resto de las emociones. Para poder ver yo tengo que abrir los ojos y mover los ojos. Para oír tiene que haber algo que se mueva. Para sentir yo tengo que pasar las manos sobre eso que quiero sentir. Y para gustar yo tengo que abrir la boca y comer y masticar y hacer que todo eso funcione. El olfato no necesita nada, incluso si uno no está respirando, el aire entra solo en la nariz y uno empieza a sentir olor. En cambio, el oído depende de que ese movimiento mueva el tímpano, y el tímpano mueva el yunque y el martillo, etc. Depende de todo un movimiento. En cambio, la nariz no necesita ningún movimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fuente de las clipot proviene, como explicamos tantas veces, del rigor extremo, de la contracción, del ocultamiento, de la eliminación de la luz que hay dentro de las sefirot, porque las sefirot tienen que ser recipientes para contener la luz y transportarla, tienen que ser una carroza. ¿Sí? La sefirot entonces tiene relación como de la luz infinita de Dios, de la esencia de Dios, con los mundos. Pero sí, entonces lo mismo pasa con las sefirot, son recipientes que tienen esa luz específica representada por toda esa Merkabá, por la carroza que transporta a Dios en el mundo. Pero si esas sefirot de repente van bajando y llegan al mundo de Asiá, y el mundo de Asiá ya no tiene ningún sentido, no se sabe por qué uno tiene que amar, y uno ama las cosas que no corresponden, no sabe a qué tiene que temer, no sabe a qué tiene que tener misericordia. Eso proviene del pecado del Etzadat, porque las emociones no están dirigidas
tienen esa fuerza, incluso tienen una fuerza mayor porque están descarriadas. No es lo mismo el toro que está llevando el yugo para mover el arado, que el toro que está acostumbrado a vivir en el campo y está completamente desbocado, hasta puede matar. Y así pasa las emociones que ponen el yugo. ¿Qué es ese yugo? El yugo de la Torá, el yugo de Dios. Entonces, esas emociones nunca la mente las puede matar, pero sí las puede conducir. En cambio, las emociones sí pueden matar a los pensamientos y pueden matar también a las acciones. Las acciones dependen también de los pensamientos. Perdón, las acciones también dependen de las emociones. Ten en cuenta que las palabras otro lado, el Sitra Ahara, utilizadas por el Zohar para describir las fuerzas externas y separadas de lo sagrado, implican una verdad importante. Estas fuerzas no tienen existencia real, son solo el otro lado de la misma moneda. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablamos de la Perashá Bo. Bo quiere decir ven. Cuando Dios le dice, después de la sexta plaga, que vuelve a endurecer el corazón del faraón. Entonces Dios le dice, ven al faraón. Entonces los sabios dicen, ¿cómo ven al faraón? Le tienen que decir, ve al faraón y dile que a partir de ahora va a recibir más golpes y que va a tener que dejar salir al pueblo. Entonces dice, ven, porque Moshe iba a entrar a las recámaras más profundas del faraón. Faraón quiere decir paró, es priá quiere decir la explosión, la revelación, la liberación atómica de las luces infinitas. Entonces, cuando esa revelación, esa fuerza atómica es utilizada para destrucción, es el faraón, es el faraón de la impureza, del Sitra Ahara, que vive aquí abajo. Es ese faraón que esclavizó al pueblo de Israel, esclavizó al alma. Pero esas fuerzas en lo alto, en su origen, cuando están utilizadas al servicio de su raíz, conectadas a Dios, son esa energía atómica que está dentro de los átomos, que es lo que produce la creación del universo, y que cuando es utilizada en forma correcta, nosotros tenemos dentro nuestra energía atómica, los átomos que nos componen, que tienen adentro, energía atómica. Y cuando los utilizamos como corresponde, estamos utilizando la energía atómica, que es la esencia divina de Dios. Incluso cuando nosotros utilizamos la energía atómica para producir energía, también esa energía utilizada como corresponde da luz, da calor, se utiliza para electricidad, Heshmal, para transmitir energía, conocimiento, Torah. No tienen ganas de terminar la clase, ¿no? Seguimos un poquito más, así terminamos, aunque sea de esta explicación del Zohar. Así, cuando uno ve que la energía destructiva es nada más que la otra cara de la moneda de la energía positiva, entonces esa energía destructiva deja de ser destructiva y se toma como corresponde. La persona no debe dar a estas fuerzas externas poder, dando lugar a que ellas deriven fuerza de este mundo. Entonces cuando uno tira las uñas y las desparrama por allí, está simbolizando que no le importa que se descarríen y que se desaten los rigores extremos del juicio, o sea que esa geburá que tiene que servir como un equilibrio del gesed, del amor, y ser dirigida a Dios, ser dirigida a tratar de no perjudicar, ese rigor extremo se transforma en castigo injustificado y pierde toda luz.
Entonces eso cae, por eso la maldad viene del lado izquierdo, del lado de la Geburá, porque es la Geburá que pierde su sentido, pierde su objetivo y se transforma en cáscaras impuras, lo que llaman los juicios de rigor, el rigor del juicio, que por supuesto todo deriva de Dios, pero que nosotros los canalizamos y eso, entonces ahora vemos cómo la fuerza y la impureza viven de la santidad. Ellas toman un parásito, viven de aquel que les da vida. Entonces tenemos que eliminar los parásitos, tenemos que eliminar la oscuridad. ¿A través de qué? De cumplir los preceptos, de no dejar que las cosas de este mundo sean utilizadas para maldad, empezando por uno mismo. Después de que Adán pecó, dice el Zohar, Dios le hizo ropas diferentes de aquellas que tenía, con hojas de árboles aromáticos del jardín del Edén. Entonces, al principio él merecía las ropas espirituales de los Ajoraim del jardín del Edén superior. El jardín del Edén superior es del mundo de Briá. El jardín del Edén inferior, el mundo de Briá es Binah, es Ima, es la mente. El jardín del Edén inferior es el mundo de Yetzirá, que son las emociones. Pero esas ropas de luz que dijimos antes se transformaron en ropas de cuero, vestimentas físicas del mundo de Asia, y se vio obligado a abandonar el jardín. Le dio a esas ropas, entonces, como Dios lo había echado del jardín, de todas maneras lo echó para que él recapacite y para que en determinado momento vuelva. Entonces no lo quiso matar, simplemente lo echó, y para que pueda vivir a pesar de esa tristeza y esa debilidad que produce cuando termina el Shabbat, por ejemplo, que significa salir del Gan Eden, entonces le dio ropas con una fragancia del aroma del jardín, para que sienta, aunque no estaba dentro de él, que sienta aunque sea por fuera el aroma del Gan Eden. Entonces su alma se calmó y se elevó con ella. Gracias a ella también él se elevó, se salió de la depresión, digamos. Esto es lo que se entiende del verso que dice que Isaac olió la fragancia de las ropas de Jacob y lo bendijo. El aroma calmó su alma, el nefesh, el nivel inferior del alma, y su espíritu, ruach, y la bendición pudo entonces fluir desde ese lugar de calma. Cuando Isaac bendijo a Jacob, Isaac ya estaba, dice la Torá que estaba ciego. Entonces ciego quiere decir que no ve la luz, ya estaba en ese estado final de las personas cuando están dirigiéndose a la muerte, hasta que Jacob murió. Jacob fue la primera persona que se enfermó, porque cuando Kadosh Baruj Hu quería que la persona muera, que esa alma salga del cuerpo, directamente la tomaba, pero sin enfermedad. Entonces, Isaac quiso bendecir a Jacob porque sintió que sus fuerzas estaban yendo, que Dios se lo quería llevar. Y uno de los síntomas era que estaba ciego. Entonces, posiblemente no estaba ciego literalmente de sus ojos, sino que estaba impedido de sentir ese nivel de ruach, ese nivel de espiritualidad, el alma que estaba en su interior, porque esa alma se estaba yendo. Y todavía no había bendecido a su hijo, entonces Dios lo acercó a su hijo con ese aroma, y ese aroma hizo que esa alma que estaba ahí adentro se calme y reviva un poco. Por eso cuando termina el Shabbat, la persona debe oler especias aromáticas para calmar su nefesh, que se siente carente de esa alma superior que se ha apartado de ella.
Este olor de las hojas aromáticas es el aroma del mirto. El mirto es el hadas, es una de las especies que utilizamos en Sukkot, una de las 4 especies. Es esa ramita que tiene grupitos de 3 hojas y es la que tiene más aroma de las 4. Cuando estamos en Sukkot, en el Bet Knesset o en casa, se siente el aroma del mirto. Y cuando termina Sukkot, esas 4 especies ya no tienen kedusha, se pueden tirar. Pero nosotros las tiramos porque hay una costumbre de guardar esas hojitas. Esas hojitas las guardamos dentro de un lugar y las utilizamos como besamim, como aroma, esencias aromáticas cuando termina Shabbat. Pero de todas maneras se pueden utilizar otros aromas también. Es interesante observar, pero es importante que no se usen, los aromas que se utilizan no sean perfumes, ni algo elaborado, sino utilizar algún vegetal. También se utiliza el clavo de olor, o distintas especias aromáticas, o alguna fruta, el olor de una fruta, de una flor, como vemos de las hojas del mirto, porque esas están representando a las plantas, a los aromas que había en el Gan Eden. Es interesante observar que el nefesh se dice que está en la sangre de la persona, y el olor del mirto en realidad hace que la sangre deje fluir de una herida. Oler mirto fortalece físicamente el nefesh, exactamente paralelo al fortalecimiento espiritual que se ha explicado antes. Este paralelo es de hecho uno de los significados de la palabra Kabbalah, como dijimos hoy, que Kabbalah es, como dice la Perashá, Makbilot Alulaot. No sé si lo expliqué ahora o en la clase de hoy de Torah, que en la Perashá, Kitizá, cuando se explica cómo se arma el tabernáculo, se habla de la palabra Makbilot. Y la palabra Kabbalah, en castellano, en inglés, es cable. ¿Qué es un cable? Un cable es aquello que conecta, que permite que fluya un nivel al otro. Entonces la Kabbalah nos muestra, cuando uno estudia el interior de la Torá, y sobre todo la Kabbalah elevada a su máxima potencia, que es el Hasidut, nos muestra cómo en realidad la impureza es nada más que la santidad que está desconectada. Entonces si nosotros la conectamos, eliminamos la oscuridad y hacemos que las clipot desaparezcan y todo se transforme en una gran casa de luz. Para que termine esta clase quiero permitirme 5 minutos más de una meditación acerca de una enseñanza de la Perashat Tetzaveh, de hace 2 semanas. Allí está dicho que cuando el pueblo de Israel pecó, Dios quiso eliminarlo, y entonces Moshe fue y le dijo: si no vas a perdonar al pueblo de Israel, si vas a perdonar al pueblo, está bien, pero si no, borrame del libro que escribiste, borrame de esta Torah, no quiero aparecer yo tampoco. Cuando en la Torah dice Veisá et Am Israel vein Ain, literalmente quiere decir, si vas a perdonar al pueblo, y si no, in Ain, bórrame
por favor, del libro que has escrito. El padre del Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, el padre se llamaba Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak fue el rabino principal de Ucrania, y él se ocupaba de llevar a todo el pueblo la matzá de Pesach y ocuparse de que todo el mundo pueda cumplir con los preceptos, incluso en esa época de la Rusia soviética, después de la Revolución Rusa, cuando se perseguía de forma muy terrible al pueblo de Israel y se le impedía que cumpla los preceptos. Él era un gran cabalista y terminó sus días en Siberia. Allí en Siberia, los últimos años los vivió allí, murió del frío y del hambre y de la enfermedad del exilio de ruso, pero fue acompañado hasta el último momento por su esposa. Su esposa estaba fuera de la cárcel y le llevaba siempre pedacitos de papel para que él escriba sus novedades, y hay muchísima cantidad de enseñanzas cabalísticas del padre del Rebbe, un gran Hasid de Chabad, que las escribió justamente en esos papelitos y la esposa los fue juntando, pero nunca fueron publicados. Un día el Rebbe dijo: voy a tomar todas estas enseñanzas de mi papá y las voy a publicar, y así publicó una gran cantidad de enseñanzas, se llama Likutim Levi Yitzhak. Levi Yitzhak era el nombre de aquel gran defensor, el Rebbe Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, de la época de Admur Zaken, que era el gran defensor de Israel. Levi Yitzhak, el padre del Rebbe, interpretó esta frase y le sacó una coma y dijo: si vas a perdonar al pueblo, y si no, bórrame por favor del libro que has escrito. Moshe Rabbeinu le dijo a Kadosh Baruj Hu, dice Rabbi Levi Yitzhak: si lo vas a perdonar o si no lo vas a perdonar, no me interesa, borrame del libro que me has escrito. Y por eso hubo una perashá donde él no figuraba, porque Moshe le dijo: a mí no me importa, si lo tenés que perdonar, quiere decir que vos dentro tuyo tenés rencor contra el pueblo de Israel. Entonces no me importa si lo perdonás o no lo perdonás. El solo hecho de que hayas sentido rencor por el pueblo de Israel, eso yo ya no lo puedo soportar. Entonces, esta es una enseñanza muy grande de lo que es el verdadero líder del pueblo de Israel. El verdadero líder no es solamente aquel que reza en aras del pueblo para que Dios perdone, sino que se ocupa de que Akadosh Baruj Hu ni siquiera tenga que perdonarlo, que se demuestre que el pueblo de Israel, que el alma judía en realidad nunca peca, que el alma judía siempre es pura y que no hay nada que perdonar. Y ese es el objetivo entonces de esta perashá. Incluso cuando Dios echó a Adam Arishon del Gan Eden, le dio un aroma para que siga viviendo, para que siga disfrutando, porque en realidad lo echó del Gan Eden porque era parte de su plan, no era culpa de Adán. Él fue el que cerró su libre albedrío y le hizo pecar, para que se genere un mundo de ocultamiento que el hombre pueda rectificar. No solamente que él cuide y trabaje el Gan Eden, porque ¿qué es cuidar y trabajar el Gan Eden? Quiere decir, están en un lugar, como dijimos recién, cubierto por las luces espirituales de los mundos superiores, donde está completamente en presencia de Dios. Pero
Dios quiso que el hombre baje a las profundidades del mundo material, donde hay un ocultamiento y donde se siente desamparado, para que desde allí vuelva. Entonces la elevación que se produce de aquellas personas que están lejos de la Torá, de aquellos que están lejos de la presencia de Dios, de aquellos que están lejos del Beit Knesset, cuando vuelven es una elevación mucho mayor de aquellos que siempre estuvieron bajo la protección evidente de Dios. Y se dan cuenta que incluso en aquellos lugares, incluso aquellas almas que están lejos de Israel, incluso aquellas almas que están hasta investidas, encarnadas en cuerpos no judíos, incluso aquellas almas que están encarnadas incluso en animales o incluso en los peores enemigos. Hay muchas almas judías que están investidas en cuerpos de terroristas que tratan de destruir al mismo pueblo de Israel. Incluso hay muchos de ellos que hicieron teshuvá y se arrepintieron y dijeron, no, mi madre es judía, yo soy judío, o yo quiero convertirme al judaísmo, porque dentro mío yo sé que el Dios de Israel es la verdad. Hay muchos que se arrepintieron, incluso después de haber llegado a estar imbuidos dentro de las clipot más tremendas. Curas cristianos, de toda clase de personas, incluso del oriente, del budismo, de todos lados, metidos dentro de las clipot, sin saber ni siquiera lo que es el judaísmo, acá de llevar los rescató de allí. Entonces, este es el verdadero mensaje del Zohar de esta semana, que el reaj del Gan Eden lo sentimos incluso cuando estamos durante los 6 días fuera de Shabbat. Y si nosotros estamos fuera de Shabbat, sintiendo el aroma del Gan Eden, el aroma de las plantas y el aroma hermoso que hay en la Torá, que viene del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, entonces podemos llegar al Shabbat limpios y elevarnos verdaderamente y unirnos con Dios. Y así es exactamente con la redención. Después de 6.000 años, de 6 días de estar en el exilio y prepararnos para volver a ese Gan Eden primigenio, la elevación que va a haber va a ser muy superior a aquel Adán que estaba en el Gan Eden antes de pecar. Porque volver de ese lugar tan oscuro y volver de las clipot y ser rescatado del barro y de la profundidad del abismo, nos hace comprender que Dios es lo único que existe y Dios es uno y no hay nada fuera de Dios. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, perdemos el miedo a todo lo que pueda existir, a todo lo que nos pueda amedrentar en este mundo, y tenemos fe en que eventualmente Akadosh Baruj Hu nos va a sacar de todo eso. Entonces no es que tenemos que esperar y no hacer nada, sino que tenemos que hacer lo que corresponde. Tenemos que tratar de eliminar las clipot, de cuidarnos, de respetar toda la creación que Dios nos dio, seguir los preceptos, nos dio exactamente las órdenes de cómo crear, de cómo conectarnos con Dios, haciendo acciones físicas, poniéndose de acá, cumpliendo con los preceptos. Por eso la importancia de poner una moneda de tzedakah. Este ruido de las monedas de tzedakah, ahora entendemos por qué destruye todas las clipot. Todas las clipot, una buena acción nos conecta con Dios, nos devuelve a ese Gan Eden y nos hace sentir un aroma perfecto, nos cura de toda enfermedad. Entonces, que por el mérito del Moshe de la generación, por el mérito de que hay alguien que está constantemente yendo al lado nuestro, que es Akadosh Baruj Hu, y nos envía al Rebbe, nos envía a Moshe para enseñarnos, que lleguemos ya, que venga el Mashiach y que se revele todo esto sin ningún tapujo, sin ninguna oscuridad, sin ningún Sitra Ahara, con la llegada del Mashiach y la redención
y la resurrección de los muertos, pronto en nuestros días. Amén, ve amén. Purim Sameach, y vamos a estar toda esta semana estudiando y trayendo más novedades, tanto con las clases como WhatsApp, como todas las distintas formas de conectarnos que tenemos. Y la tarea de ustedes es difundirlo y ayudar y cumplir, cada uno de ustedes donde se encuentren, porque nadie está lejos de la luz de Akadosh Baruj Hu. Todos están rodeados en verdad de las luces, de esas vestimentas de luz brillantes y puras.